Gracias, buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Es un reto grandísimo en 20 minutos poder contarles lo que hemos hecho y los retos que tenemos a nivel de país. Pero bien, estamos aquí para compartirlos y espero tener esos 5 minutos de espacios de preguntas y podamos interactuar. ¿Me prestas? Vamos a ver aquí, de abajo. Muy bien. Como base y como contexto, tal vez es importante hablar de la ruta o el proceso, la línea de tiempo que ha tenido la educación y formación técnica profesional en Costa Rica. Teníamos, y pusimos 2017 como un referente, pero en la corriente legislativa, cuando se aprobó la ley, duró más de 7 años y yo aquí tengo un pionero, varios que participaron en ese proceso. 7 años que ingresaba y salía, la cambiaban y volvían. Fue toda una historia donde todos los sectores productivos, académicos y sociales intervenían por ese modelo que con un mito de mano de obra barata y que iba a ir en detrimento del recurso, talento humano que ya estaba contratado tanto en el MEP, en línea, las universidades, pues iba a quedar desfavorecido con esta implementación. Pasaron 7 años y en el 2019 tuvimos la oportunidad como país de tener la Ley de Educación y Formación Técnica Profesional. 6 meses después viene el reglamento, ya estamos en el 2020. Y aquí es muy importante anotar este tema, porque en el 2020, si todos recordamos, ¿qué pasó en marzo? Entramos en un periodo de pandemia. ¿Y cómo implementar una ley donde el aprender haciendo en empresa, cuando las empresas estaban cerradas y todos estábamos en casa? Eso fue una gran oportunidad y yo digo que todo se alinea. Una oportunidad, ¿por qué? Porque en la ley se establecieron una serie de elementos que había que diseñarlos. No fue que se aprobó la ley y rápido surgieron los programas educativos, rápido surgió la póliza y demás elementos que ahorita les voy a comentar. Entonces nos permitió este tema 2020 trabajando después del reglamento y a partir de ahí ya en el 2022 ya no teníamos pandemia y durante el 2021 logramos virtualmente convencer a varias empresas a participar en la educación dual. Creo que aquí don Pablo que me acompañó en todo este proceso y bueno, alguno de ustedes, don José Salas, que no lo puedo olvidar por supuesto, y agradecer a la Cámara de Industria porque desde un principio estuvo con nosotros representando como Cámara a la Unión de Cámaras, a la UCAE. Vendíamos viento, básicamente era algo intangible, algo nuevo, algo que este país no conocía porque lo decía don Ronald anteriormente, Costa Rica toma como modelo el modelo dual alemán y también hemos venido contando con la asesoría del Ministerio de Educación e Investigación de la República Federal Alemana, pero ellos son observadores y asesores. El modelo dual Costa Rica es un modelo dual, yo le llamo CR. Es muy nuestro, muy nuestro. Bien, ya en el 2022 iniciamos con los dos, INA, su primer programa de implementación en febrero con Intel y el MEP inicia por primera vez y algo súper histórico, ¿verdad? En el Ministerio de Educación Pública con 2 programas también, Electrónica Industrial, Desarrollo Web, todos de corte industrial. 2025, estamos aquí. 2025, como parte de la ley, se establece en una de las funciones de esta comisión asesora y promotora que se crea, hacer un informe del estado de la educación dual. Todos los años hemos venido aplicando este informe. Este año en particular, hicimos un informe haciendo una consulta sobre el nivel de satisfacción, esa percepción que tienen los actores, y lo estamos incorporando en el informe. Y yo aquí hago el anuncio, lo estaríamos publicando probablemente el lunes, ya lo pueden localizar en la página web que ahorita les voy a mencionar. Bien. Una vez ya con el contexto y para tal vez entrar más en materia, este tema de la educación dual no lo trabaja el Ministerio de Educación Pública y el INA y la Unión de Cámaras o el sector empresarial, sino que Costa Rica particularmente, a diferencia de otros países, tiene un modelo tripartito y no tripartito simple. Es un tripartito ampliado donde involucramos una serie de organizaciones de gobierno también. Y aquí vamos a tener a 4, si ustedes los ven ahí, MEP, MISID, el MEIC, el Ministerio de Trabajo.
el INA, el MEP. Tenemos la parte social con los movimientos cooperativos, solidaristas, sindical, la red consultiva de la persona joven y la parte del sector productivo representada por la UCAEP y ASOFRAS. Entonces, este diálogo para poder crear el modelo, imagínense todos jalando para un lado, la academia por un lado, el sector productivo por el otro, los sindicatos. Entonces no ha sido fácil. Hoy por hoy yo garantizo que ese diálogo todos trabajamos por un mismo objetivo, porque estamos convencidos de los beneficios de la educación dual. Bien. ¿Qué se ha hecho a nivel país? Y que quizá muchos esperarían. Duró 7 años en la corriente legislativa, más los 6 meses, llevamos 7,6 años que duró creándose la primera normativa país. Pero apenas tenemos 3 años y medio de implementación, pero queremos resultados de que hayan 20,000 personas estudiando en un programa dual. No, Costa Rica tiene un modelo cuyas bases son sólidas, a diferencia de otros modelos de América Latina. Sólidas, ¿por qué? Porque tenemos normativas y contamos con todos estos elementos que otros países que han tropicalizado el modelo dual, alemán, suizo y demás de otras latitudes, no lo poseen. Hay una recomendación de la OIT, la 2.8, que revisa cómo los países tienen o implementan la educación dual. Costa Rica es un modelo referente a nivel de Latinoamérica. Hay otros países que que lo implementan pero no tienen normativas, que lo implementan pero no tienen un componente de seguridad social. Y entonces contarles que nosotros tenemos no solamente la ley, tenemos el reglamento y otras asociadas que son responsabilidad del INA. Y todo bajo ese diálogo social con esas 11 organizaciones y todavía otras que se suman como apoyo. Tenemos, voy a hacerme para acá, tal vez. El diseño de programas educativos dual. ¿Quién sabía cómo diseñar un programa educativo en modalidad dual? Decía don Roland y me llamaba la atención, ¿quién era el gurú en Costa Rica en aquel momento? ¿Quién es el gurú en Costa Rica para hablar de educación dual? Si es nuevo. ¿Quién? Yo, don Pablo, que mueve la cabeza. Claro, nadie. Esto lo estamos construyendo como país y lo estamos construyendo juntos. Y había que probarlo. 2022, 3 años, el Ministerio de Educación Pública con su primer graduación. Al 2024 cerramos con una matrícula de 357 personas estudiantes, sumando la matrícula INAMEP. Y decían por ahí, ¿los números son modestos? No, no son modestos. Si vemos la tendencia, se ha venido multiplicando hasta de 30 a 40% desde que iniciamos. El tema era asegurar como país de que el modelo funcione antes de hacerlo un poco más, ampliar la cobertura y el acceso. Bien, programas educativos dual, aprendimos, ajustamos y ahora podemos compartir la experiencia con otros centros educativos, universidades que quieran implementar. Aquí invitamos a los LACIT a participar también. Fondo especial de becas. La diferencia, y muy sustancial, a diferencia de otros modelos dual del mundo, yo creo que somos el único, que la persona que está estudiando no es un aprendiz porque no devenga un salario, es un estudiante, tiene su beca. Vean la diferencia de lo que es un modelo dual CR. Capacitación de personas mentoras, una póliza que es súper accesible y el sector productivo lo puede garantizar, bastante accesible y garantiza la seguridad de la persona estudiante. Y los convenios que le dan la formalidad como se hace en otras latitudes. Todo esto no se hizo de un día para el otro. Diálogo social. Bien, elementos, y aquí voy con resaltando, el tema de la gobernanza. La educación técnica profesional y formación técnica profesional de Costa Rica, antes de esto, antes del Marco Nacional de Cualificaciones y la Comisión Asesora y Promotora, no contaba o era mínimo el tema de la gobernanza. Hoy por hoy podemos garantizarlo, que nos conversamos, que articulamos, que promovemos y que trabajamos en forma conjunta por un solo país. La semana pasada estábamos en Puerto Viejo promocionando entre el sector productivo la participación de las empresas en la modalidad dual. Y nos decía un empresario creo que era del Monte,
Primera vez que veo yo al MEP y a Lina haciendo algo juntos. Y sí, promocionando por un tema país, porque esto es un tema país y aquí esto nos involucra a todos. El artículo 1 de la ley 9728 hace un llamado al MEP, a Lina, a CONARE, al CONESUB, a implementar el Consejo Superior de Educación, a implementar la educación dual. Hace un llamado, también hay artículos que hacen llamado a otras instancias a otorgar becas, a promover la educación dual a nivel país. Entonces, ¿qué tenemos que agradecer? Número uno, que tuvimos empresas pioneras que nos dieron la oportunidad como país de probar algo nuevo, que no se había ejecutado y que tal vez teníamos el referente alemán, suizo, que en México, que en Colombia, pero nuestro modelo es diferente. Y aquí yo resalto el trabajo de Laura Zamora, que a través de la Cámara de Industria y la ventanilla única, don José Salas, han sido como el estandarte para promover y poder abrir el primer programa dual en Costa Rica, con Intel. Pero era Intel y uno dice, no es tica esta empresa. Y cuando empezamos, encontramos a Abbott Costa Rica que nos dijo 8. ¿Cómo 8? Wow. Estamos vendiendo algo, y es promocionando algo que no existía. Como hubo empresas que creyeron en nosotros y siguen creyendo porque siguen participando en el programa dual. Empresas como SMC, que es de capital tico, de manufactura avanzada de equipo médico, Coopervision, ahora se suman montones. Y por ahí hablan, es que tenemos ya más de 100 convenios con el MEP, 100 convenios tiene Lina. Yo no hablo de convenios, yo hablo de historias que hay detrás de cada persona que impactamos, porque ya no son personas que se graduaron y necesitan buscar trabajo. Son personas que estamos garantizándoles ese nivel de competencias que el sector empleador está requiriendo. Y yo voy a hablarles de 5. Cuando una persona estudiante de una formación regular se matricula en una carrera regular, se gradúa, o todos nosotros nos ha pasado porque ninguno estuvo en dual, ¿verdad? Lo primero que nos pide el sector empleador es que tengamos una formación técnica y que sepamos hacer por lo cual nos van a contratar. Que conozcamos de tecnología, porque todo este tema de la nube, y yo ya probablemente nadie me contrataría, que la nube, que la realidad aumentada, que la inteligencia artificial, ya ahí poco a poco voy incursionando, pero no lo logro del todo. Pero yo no me dejo, pero ya llevo 2. Entonces también nos están pidiendo, porque Costa Rica es un país muy turístico y todo el tema de la inversión extranjera directa, que seamos bilingües, trilingües y todo lo demás. Y ahí más o menos, ¿verdad? Algunos de nosotros no, pero a las personas que están buscando empleo, eso nos piden. Ya llevo 3. Le sumamos una 4ª, bien difícil, que es el tema de las habilidades blandas o las competencias socioafectivas. Estas nuevas generaciones, probablemente por el tema de pandemia y por todo su comportamiento, el andar con el celular, y pues están carentes un poco de esas habilidades blandas que hay que fortalecer. Y por último, nos lo dice el estudio del INEC, que las empresas contratan únicamente a las personas que tienen 1 año a 3 años de experiencia. Entonces, qué difícil buscar trabajo ahora. 5 cosas, 5 elementos. Con la educación e formación técnica duales estamos dando de todo. ¿Por qué? Porque la persona estudiante aprende en ese ambiente real y se gradúa con experiencia, porque su 50% en general lo aplicó en la empresa. Este tema de la gobernanza y la articulación tripartita ampliada lo mencioné. Sentarse con los sindicatos y el sector empresarial es curioso. Y yo aquí lo digo como parte de la experiencia que hemos tenido. Antes decían, es que Laura y Catalina se pelean siempre. No, es que cada uno era una discusión, es una discusión sana. Y al final de cuentas llegamos a un punto de convergencia. Es un diálogo y no es pelea. Es una sana discusión por un proyecto país. Y en eso trabajamos día a día en el equipo técnico y en la comisión asesora y promotora. Bien, esta sinergia, academia y el sector empresarial, porque educación dual es por demanda. Es el diálogo con las empresas para que podamos
dotarles del talento humano en forma colaborativa de lo que ellos requieren y nosotros también poder utilizar la educación dual para generar competencias que el sector empleador requiere y garantizar esa inserción laboral de las personas estudiantes. El diálogo social y resalto, nuestro modelo mantiene la figura de estudiante. Son estudiantes. ¿Qué se ha logrado a nivel país? Cuando se aprobó la ley, no se le dotó o se omitió. Seguramente esos 7 años omitieron dotarle de talento humano y financiamiento. Pero como el Ministerio de Educación Pública es el ente rector y trabajamos en equipo, en forma muy colaborativa, hemos logrado que ese equipo técnico conformar un talento humano consolidado. Ya ustedes pueden preguntar y acudir acá cerquita, en el edificio Senadi, ahí detrás del pueblo, está la comisión asesora y promotora cuando deseen asesoría o colaborarles con el tema de promoción. Hay talento humano no solamente en la comisión, sino también que colabora con ARE, tenemos investigadores y bueno, todas las instituciones que conforman la CAP. La gobernanza, tenemos un sitio web que se llama Educación y Formación Técnico Dual, que viene evolucionando. Todo esto lo venimos aprendiendo, es un aprender haciendo lo que hemos experimentado. Está en evolución, lo pueden encontrar, así se llama, Educación y Formación Dual.cr. Creamos un modelo de evaluación o seguimiento para poder elaborar los informes del estado de la educación dual que incluye 6 dimensiones con, vean, no voy a decir un montón de indicadores, entre ellos el tema de la percepción. Todos los años salen, en el sitio web pueden encontrar los últimos 3 informes, ya vamos por nuestro 4º informe. Por primera vez, y me vine así, vean, porque para mí estos 2 últimos son muy importantes. Por primera vez lo hicimos, dirían, primero se hace el plan y después se ejecuta. Es lo normal, ¿verdad? Es lo lógico. Pero es que no podíamos darnos ese lujo porque teníamos una presión de que había que implementarlo para ver cómo funcionaba. Y porque todo el mundo decía, no, es que tenemos que tener, las metas dicen que a tantas personas graduadas. ¿Y cómo planear algo que no conocemos? Había que echarnos al agua. Una vez que lo probamos, hemos venido en un proceso de mejora continua, los que tenemos la experiencia, tanto en MEP, en INA y la comisión asesora, en mejorar y flexibilizar. Y esta palabra es súper importante, la flexibilización. Los tiempos de la academia no son los tiempos de las empresas y por ahí era que teníamos ese desajuste. Ese desajuste entre lo que el sector empresarial requiere y lo que la academia está formando. Ya nos encontramos, ya nos conocemos, nos conversamos, nos hablamos. Y entonces educación dual es por demanda. Creamos o se diseñó ese plan estratégico con la participación de todo el mundo y es por un quinquenio. Paralelamente a ese plan estratégico, uno de sus objetivos o sus ejes es el plan de comunicación, porque es la razón de ser de esta comisión asesora de promover la educación dual a nivel país. Y bueno, yo les quiero contar que estamos estrenando ese logo que ustedes ven ahí chiquito, el mejor talento. Ahorita se los cuento. Ya para finalizar, porque tengo 2 minutos, quería contarles los retos. En el informe que ustedes van a poder revisar el próximo lunes o quizá hoy en la noche, lo sumamos a la página, tenemos 29 retos país. Y cada año le sumamos, porque nos vamos conociendo y vamos aprendiendo. Le sumamos más retos. Sin embargo, he tratado de traer acá los más significativos y uno que para mí es y voy de allá para acá. El más significativo es mejorar la cobertura y el acceso. Cuando hablamos de cobertura es que es muy fácil, el 85% del sector empresarial, quizá el 90%, se concentra en la gran área metropolitana, aquí. Entonces tenemos esa facilidad, pero tenemos que llevar esta oportunidad fuera de la gama. Y ahí en eso es que estamos trabajando muy ampliamente. Ese acceso, esa posibilidad de que puedan participar personas vulnerables, garantizar la equidad, de la participación de personas con discapacidad. Cultura dual entre las empresas. Y esto es el reto, quizá, no sé, yo no sabía cuál poner más arriba.
No hay educación dual si no hay empresas. No hay, no se da. Voy a decirlo coloquialmente, pensábamos que es primero el huevo o la gallina. Las dos cosas, pero sin empresas no se da. Tenemos que llegarles a comprender a todos los sectores los beneficios y que es un ganar-ganar para todos. El análisis de la necesidad de reformas a las normativas, y precisamente trabajamos continuamente en este tema, y por eso tenemos en la corriente legislativa también un proyecto de reforma a la ley que incentiva una mayor participación de las empresas. Estudios de costos y beneficios, todo el mundo nos los pide, pero ¿cómo hacer un estudio de costos y beneficios si no tenemos data? Tenemos que darle tiempo al tiempo, por lo menos un quinquenio. La implementación de mecanismos de evaluación y monitoreo lo venimos mejorando e implementando. Ay, ya me contaron. Y por último, perdón, la revisión y simplificación de trámites. Nada más quería darles estos datos y hablarles un segundito del mejor talento. El mejor talento se ha decidido como lema del plan de comunicación. ¿Por qué? Porque las empresas pasan por un proceso de diagnóstico, que sean compatibles con el programa educativo, que cuenten con las condiciones y los requisitos que me dice la ley y las obligaciones dictadas por la ley. Las personas estudiantes también pasan por un proceso de selección que pueden hacerse en los centros educativos y en las empresas. Y los que participamos promocionando tenemos que ser también el mejor talento, porque no es fácil. Es nuevo, y introducir un nuevo producto a un mercado no es un tema de la noche, de hoy para mañana. Decían por ahí, no se trata de fuerza, se trata de constancia. Y yo a invitarle a todos ustedes a colaborarnos a promocionar esta modalidad educativa. Muchas gracias.